Muy buenas, bienvenidos a este curso de proceso de torneado cilindrado. Muchas gracias por seleccionar este canal y ver este video. Mi nombre es Juan Carlos Carrasco García, soy ingeniero mecánico con maestría en ingeniería y especialista en informática y multimedios. Para entender el torneado de piezas, inicialmente le mostraré algunas piezas ya trabajadas o mecanizadas. Como podemos ver, son piezas cilíndricas a las cuales se le ha removido material y se les ha dado una forma determinada y un acabado superficial específico. Algunos ejemplos de piezas mecanizadas en el torno. Por ejemplo, estas piezas que tengo aquí, tengo 3 piezas que fueron mecanizadas en el torno o fueron torneadas. Las operaciones del torno. ¿Cuáles son las operaciones del torno? Las principales: la operación de cilindrado, la operación de torneado o cilindrado cónico, la operación de contornos o contorneado, la operación de formas o formado, la operación de achaflanado, la operación de tronzado. Seguimos con la operación de roscado. Más adelante vemos la de mandrinado. Está también la de taladrado. Y finalizamos con la de moleteado. Estas operaciones se realizan en una máquina herramienta llamada torno. A continuación mostraré la operación de cilindrado. La operación de cilindrado consiste en obtener un cilindro mediante movimientos de giro de la pieza y avance de las herramientas a la par que la herramienta va profundizando. Tenemos también la operación de cilindrado cónico, es donde hacemos un cono. Inicialmente hacemos varias pasadas en diagonal y luego hacemos el acabado final para obtener el cono. Tenemos la operación de ranurado, donde hacemos una ranura o cuello en la pieza mediante una herramienta especial llamada herramienta de ranurar. Veamos los tipos de tornos. Existen mucha clasificación o variada clasificación de tornos. Lo más importante, voy a mostrar acá una clasificación general. Tenemos el torno paralelo convencional y el torno con control numérico. En el paralelo convencional tenemos las partes. En este tenemos la caja Norton, el husillo, el plato o mandril. Tenemos la torre por donde va montado o colocado el buril. Tenemos el carro portaherramienta, que es el que se desplaza longitudinalmente. Tenemos la bancada, que es la que soporta la gran mayoría de las partes que se deslizan. Y tenemos el contrapunto, que es para apoyar las piezas largas. Tengo acá el torno con control numérico, es un torno ya automatizado, en donde hacemos un programa. Se lo introducimos a la máquina y producimos la pieza automáticamente. Este torno tiene varias herramientas y tiene cambio automático de herramientas. Los tipos de buriles. El buril es la herramienta que corta el material. Los buriles se clasifican en acero para herramientas, metal duro, oxicerámica y diamante. El acero para herramientas se clasifica en acero sin aliar, acero aliado y acero rápido. El metal duro se clasifica en metal duro sin recubrimiento y con recubrimiento. La oxicerámica la tenemos como cerámica pura, cerámica mezclada, cerámica metal o cermet. El diamante lo tenemos en la forma diamante puro, policristalino PKD y nitruro de boro PKB. Veamos qué es el buril de acero rápido HCS. El buril de acero rápido es una herramienta que se debe afilar, debe darse la forma a la cuchilla mediante un proceso de afilado.
Podemos tener herramientas para cilindrar, ranurar, roscar, cilindrado a derechas, cilindrado a izquierdas. Hay que afilar la cuchilla. Como podemos observar aquí, hay una piedra esmeril con la cual se lleva el afilado de esa cuchilla y se obtienen los ángulos necesarios. A la par tenemos el buril de metal duro o carburo de tungsteno que viene sin recubrimiento. Este tipo de cuchillas soporta más velocidades que el acero rápido y son de mayor resistencia. Seguidamente tenemos el buril de metal duro o carburo de tungsteno recubierto, el cual soporta mayor velocidad de corte que los dos anteriores y viene en forma de pastillas o insertos, los cuales se atornillan o se ajustan al portacuchillas, y tenemos diferentes herramientas para cilindrar, ranurar o roscar. Este tipo de herramienta es importante para la producción. Veamos los parámetros de corte que existen en un proceso en una operación de cilindrado. Tenemos el diámetro inicial, tenemos las RPM, o sea, la velocidad de giro, las revoluciones por minuto, que se identifica con la letra N. Tenemos el diámetro de la pieza en milímetros. En este caso vamos a trabajar en milímetros. Tenemos T, la profundidad de corte o pasada en milímetros. Tenemos el avance, que significa cuántos milímetros avanza el buril por cada vuelta de la pieza. Se da o se expresa en milímetros sobre revolución. La longitud de la pieza mecanizada y el número de pasadas. Ese número de pasadas y se calcula mediante la división de T, que es la profundidad total, sobre T minúscula, que es la profundidad de pasada, y se redondea ese número al número más alto. Este círculo indica redondear al más, o sea, redondear al número más alto. La variable T se halla mediante la resta del diámetro inicial menos el diámetro final sobre 2. Y T se denomina profundidad total y se expresa en milímetros. Veamos qué es la velocidad de corte. Como podemos ver, la pieza gira y es atacada por el buril y se obtiene una viruta, la cual se desprende de la pieza. Esa viruta sale disparada de la pieza con una velocidad. Esa velocidad es la llamada velocidad de corte. Se expresa en metros por minuto. Entonces, la velocidad de corte expresa cuántos metros se desprenden de la pieza en un minuto. Como podemos ver allí, la velocidad de corte es la longitud en un tiempo. Las RPM se pueden hallar mediante la fórmula 1000 por velocidad de corte, pi por el diámetro. Velocidad de corte en metros por minuto y el diámetro en milímetros. Con esta fórmula, que es la fórmula universal de este proceso, podemos encontrar las RPM en función de la velocidad de corte y el diámetro. Veamos la selección de parámetros de corte en el cilindrado. Es necesario tener una tabla. Esta tabla que les presento aquí, esta tabla es un extracto, es el extracto AWF 158, en el cual los valores se refieren a corte en seco con útiles de acero rápido para velocidad de corte cuya duración o vida útil es 60 minutos. Y para aceros de metal o materiales o útiles de metal duro para velocidad de corte cuya duración se expresa en 240 minutos. El desbaste se realiza mediante las siguientes recomendaciones. La profundidad de corte se debe seleccionar de 1 a 3 milímetros. El avance se debe seleccionar de 0,2 a 0,4 milímetros sobre revolución. La velocidad de corte en desbaste se halla en función del material de la pieza, que lo tenemos en esta tabla, de la herramienta de corte, que como podemos ver aquí, hay diferentes tipos de herramientas de corte, las de acero rápido, que se expresa con la SS,
y las de metal duro que se expresa con la letra S, G o H. Y depende también del avance de la herramienta. El avance lo tenemos acá expresado en milímetros sobre revolución. El acabado de las piezas se debe realizar mediante las siguientes recomendaciones. El avance se debe seleccionar menor o igual a 0.1 milímetros por revolución. La velocidad de corte se debe aumentar un 30% respecto a la velocidad de corte de desbaste. O sea, la velocidad de corte de acabado es igual a 1.3 por velocidad de corte de desbaste. Luego de todo esto, se debe calcular la velocidad de giro con la fórmula que ya les expresé anteriormente. La RPM 1000 por velocidad de cortes sobre pi por el diámetro. Y luego calcular el tiempo principal en dependencia de la longitud y el número de pasadas y el avance y la RPM. El tiempo principal es igual a L por I sobre N por S. Veamos un ejemplo. Tenemos que vamos a mecanizar un acero 1045 con un buril de acero rápido con un diámetro inicial de 25 milímetros, con un diámetro final de 15 milímetros y una longitud de 70 milímetros. Para desbaste, la profundidad de corte se selecciona igual a 2 milímetros, que está en el rango de 1 a 3. Y el avance se escoge 0,2 milímetros sobre revolución. Vamos a la tabla. Escogemos el material, acero 1045. Buscamos acero rápido, que es la letra SS. Buscamos el avance, que es 0,2 milímetros sobre revolución. Y en la intersección de esos dos valores encontramos la velocidad de corte. Velocidad de corte cuyo valor es igual a 44 metros por minuto. Entonces encontramos la velocidad de corte recomendada bajo estas condiciones. Aplicamos la fórmula N igual 1000 veces pi por D. Colocamos los valores en la fórmula y encontramos que las RPM son aproximadamente 560 revoluciones por minuto, en la cual debe girar la pieza en el torno. Sigamos con el cálculo. Como tenemos que calcular también la profundidad o el número de pasadas, entonces calculamos primero la letra T, que es la profundidad total, que es la diferencia del diámetro inicial menos el diámetro final sobre 2, es decir, 5 milímetros. Calculamos I, el número de pasadas, que es dividir T mayúscula sobre el T minúscula y redondear ese valor al número más alto arriba. O sea, redondear al más. 5 entre 2 da 2.5, lo redondeamos a 3. Lo redondeamos al dígito inmediatamente superior. El tiempo principal lo calculamos como 70 por 3 sobre 560 por 0,2 y nos da el tiempo en minutos. Luego tenemos que llenar la hoja de operaciones. En este caso supongamos que tenemos una pieza que tiene varias operaciones como cilindrado, cilindrado cónico, ranurado y roscado, y tenemos que identificar cada superficie con una letra. Hacemos una tabla donde vamos a colocar los diámetros, las longitudes, los avances y las profundidades y las operaciones que vamos a realizar. Todo esto lo hacemos en Excel, el programa Excel. Seleccionamos allí o escribimos allí cilindrado de desbaste a la superficie A. Colocamos el diámetro inicial, el diámetro final, la longitud, la profundidad total ya calculada, que es la diferencia de los dos diámetros entre 2, diámetro inicial menos el diámetro final sobre 2,
la profundidad de corte la escribimos igual a 2 milímetros y la variable i o el número de pasadas lo seleccionamos o lo calculamos mediante la fórmula redondear punto más de T mayúscula sobre T minúscula. Aplicamos esa función o esa fórmula Excel para hallar el número de pasadas automáticamente. Escribimos el valor del avance, la velocidad de corte escogida en la tabla y calculamos las revoluciones de giro. La velocidad de giro igual a 1000 por velocidad de corte sobre pi por el diámetro. Luego calculamos el tiempo principal igual a la longitud por el número de pasadas sobre las RPM y el avance. Ahí tenemos la fórmula del tiempo principal. Bueno, estos serían los resultados si llegamos a realizar una pieza. Primero tenemos que hacer el diseño, luego pues hacer todas estas operaciones, etcétera. Bueno, los invito a suscribirse, darle me gusta y compartir este video. Muchas gracias.